Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a ver el análisis por componentes principales de un proceso estocástico gaussiano que da lugar a lo que se denomina la transformación de Calhoun-Loew. El proceso que vamos a elegir tendrá una función de covarianza kappa de x1, x2, será estacionario, de manera que solo dependerá de la diferencia de tiempos, aunque podría ser otro, ¿vale? Y nosotros vamos a evaluar muestras discretas cada 0,1 segundos durante 36 segundos de ese proceso. Lo que nos interesa de ese proceso es la función kappa, la autocorrelación, que la tenemos aquí. Es lo único interesante, pero la interpretación frecuencial de esta correlación es muy interesante en aplicaciones y por tanto yo voy a poner un filtro de Butterworth de segundo orden. Este es el filtro con frecuencia de corte 1 radián y si yo sustituyo S por S dividido por el ancho de banda, donde ancho de banda pues es un parámetro que luego cambiaremos, la frecuencia de corte se modificará a lo que digamos aquí. La densidad espectral de potencia es G por G conjugada. La fórmula de Parseval nos dice que la varianza en estado estacionario será la integral de la Power Spectral Density con ciertas constantes por si radianes, hercios, etc. Desviación típica 0,6 y esa desviación típica coincide con el concepto de norma 2 de una función de transferencia. Bueno, pues todo esto no es objetivo el detalle en este vídeo. Aquí dibujo el diagrama de Bode de la densidad espectral de potencia. Aquí está el ancho de banda y la autocovarianza, que es lo que nos interesa desde un punto de vista estadístico, es la transformada inversa de Fourier de la Power Spectral Density y da pues esta cosa de aquí, donde este valor absoluto de x realmente es la distancia entre muestras. Pasando a MATLAB Function y alimentando esa MATLAB Function numérica con la distancia entre muestras de x, pues tendré la función kappa, que evaluada en 0, pues da 0,5946, su raíz cuadrada, que coincide con esta norma 2, con esta integral de Parseval, etc. Todo cuadra con la teoría. Bien, pues una vez ya tenemos esto, que podríamos haber empezado por aquí directamente, esta sería la autocovarianza en función del tiempo. Aquí tendríamos la varianza y baja así, y curiosamente, por ejemplo, si tuviéramos un filtro ideal, el periodo del teorema de Shannon, digamos la frecuencia Nyquist, que tendríamos para la reconstrucción total sería pi entre el ancho de banda, y eso da esto de aquí. Y bueno, este filtro no es ideal, pero sí que medianamente se acerca un poco al tiempo a partir del cual ya no hay correlación significativa entre las muestras. Por ahí van los tiros. Si ahora hago la diagonalización de la matriz de covarianza, tengo estos datos x, 0, 0,1, etcétera, hasta 36, y con la función de autocorrelación kappa, pues yo los evalúo 2 a 2 todos ellos. Con este bucle doble podéis pausar y analizarlo, y entonces la transformación a componentes principales es otro nombre para la diagonalización de la matriz de varianzas-covarianzas. Estos son los vectores propios y estos son los valores propios. Vamos a ordenar porque EIG no me garantiza el orden, y además vamos a dividir D por el número de muestras y multiplicar V por la raíz cuadrada del número de muestras. De modo que así he diagonalizado, pero con este escalado justo la suma de esta diagonal es la varianza estacionaria 0,3536, que coincide con esto evaluado en el dominio de la frecuencia. Bueno, pues una vez tenemos esta diagonalización, nos va a servir para dos cosas. Para tirar el dado, dado que con la matriz de varianzas, covarianzas y sus valores y vectores propios yo puedo tirar el dado de una distribución normal multivariable, y también para analizar los componentes principales, qué significado físico tienen los valores de D y las columnas de V. Las realizaciones simplemente es multiplicar V por la desviación típica por números al azar de distribución normal independientes. Con ello yo puedo obtener distintas realizaciones y este es el tipo de forma que tendría ese proceso. Claro, también lo podría haber hecho simulando durante un rato la discretización de la función de transferencia sometida a un ruido blanco. Hubiera sido equivalente. Pero lo bueno es que aquí pues esta diagonalización nos permitirá analizar los componentes principales, que es lo que vamos a hacer a continuación. Yo voy a dibujar la desviación típica de cada uno de los componentes principales, de estos valores de la raíz cuadrada de los valores de la diagonal esta D. Entonces lo que vemos es que toda la variabilidad de esta serie de datos o de otras tiradas de dado se puede expresar por unos pocos componentes principales. O sea, yo tengo 361 muestras y yo lo puedo explicar por unos pocos
componentes principales que varían mucho y luego ya otros que varían bastante menos. De hecho, pues si yo dibujo la suma acumulada de D, también su raíz cuadrada, una tendrá interpretación de varianza explicada y otra de desviación típica explicada, pues yo lo que veo es que, por ejemplo, pues eso, con unos pocos componentes yo explico muchísima de la variabilidad de esas muestras. Si hago zoom, yo veo, por ejemplo, que con 17 componentes explico el 95% de la varianza, o, claro, como la raíz cuadrada de un error pequeño, pues la raíz cuadrada sube las cosas, pues necesito 21 componentes para explicar el 95% de la desviación típica. Por ejemplo, pues considerando grosso modo 20, significa que esta raya, que este tipo de rayas pueden ser explicados como la combinación de 20 componentes principales de 20 formas de onda independientes. Que la diferencia entre lo que se ve aquí y lo que explicaría la suma de 20 componentes, que ahora los veremos, será menor del 5%. ¿Qué son esos componentes? Bueno, pues vamos a ver esas formas de onda. Es lo que, claro, aquí estamos en discreto, pero que en continuo, si lo hubiéramos hecho esto tenderá a infinito, claro, con la teoría adecuada, etcétera, pues estas formas de onda se llamarían autofunciones. Y entonces pues yo voy a dibujar en azul, por ejemplo, la primera columna de V y luego el porcentaje de importancia, la desviación típica de él dividido por la desviación típica total. De manera que esta forma de onda, pues multiplicada por una cierta desviación típica que sale en D, pues sería tirar el dado normal de varianza 1 multiplicándolo por la raya roja, sería el primer componente, el componente más importante para definir este tipo de rayas. Claro, no se parece mucho. Claro, es que no necesitamos un componente, necesitamos una veintena. O sea, el primer componente pues hace mucho más que otros, pero básicamente hasta que no tengamos 20 no lo conseguiremos. El segundo componente, pues hago lo mismo, pero con la segunda columna de V, sin multiplicar por la desviación típica y luego multiplicando por la desviación típica, y entonces pues significa que esta segunda forma de onda, multiplicada por una distribución de varianza 1, también se incorporaría a las realizaciones. Este es el tercer componente. Claro, vemos que su amplitud más o menos es, pues eso, 0,4. Este también tiene 0,4 de amplitud. Este también tiene 0,4 de amplitud. Claro, los primeros componentes importan más o menos todos por igual. Estamos un poco por aquí. Si tiro un poco más adelante, si miro por ejemplo el 17, pues ese ya importa menos. Entonces, si los dibujo todos, pues por ejemplo tienen este tipo de pinta. Esto es curioso, hace pensar, ¿no? Son como una especie de modos de vibración. El primero es como un componente fundamental, el segundo es del doble de frecuencia, el tercero es del triple de frecuencia, 1, 2 y 3. El noveno pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es de 9 veces más frecuente. O sea que esto, en cierto modo, se parece a la descomposición en serie de Fourier. De hecho, esa descomposición, esa transformación, estos componentes ortogonales, porque los vectores propios son ortogonales, sobre los que se proyecta el ruido, son efectivamente la generalización de la idea de las series de Fourier. En una serie de Fourier yo descompongo una función determinista en un intervalo como una suma de senos y cosenos. El teorema de Karhunen-Loew lo que dice es que una serie temporal, un proceso estocástico, puede ser descompuesto por esta serie de autofunciones, de armónicos o algo así, muy parecidos a las senoides, multiplicados cada uno de ellos por una importancia y luego multiplicados por último por una variable aleatoria normal estándar, varianza 1. Entonces, esto que hemos utilizado aquí, numéricamente, multiplicar por una variable de varianza 1 todos estos 360 componentes, pero claro, solo importan realmente 15 o 20, bueno, pues es lo que formalizado al mundo continuo y con integrales es el teorema de Karhunen-Loew y que pues es la versión aleatoria de la descomposición en serie de Fourier determinista. En definitiva, la descripción de este proceso pues tiene, si tiro a componentes más grandes, entonces son ya formas de onda de mayor frecuencia con un peso mucho menor. Claro, los procesos de ancho de banda filtro paso bajo, pues supone que los componentes de alta frecuencia deben tener poca amplitud. Pues es un poco lo que dice esta descomposición en valores principales. Este componente de tan alta frecuencia, su amplitud es mísera. Entonces la suma de todos estos efectos, aunque los importantes son, claro, los 20 primeros, da lugar
al proceso estocástico. Si yo multiplico cada v por su desviación típica, pues yo tengo que el proceso es la suma de toda esta serie de señales de armónicos que conforme van subiendo su frecuencia, 1, 2, 3, 4, y luego ya son formas de ondas raras, pues van bajando su amplitud. Y todos ellos multiplicados por un dado de distribución normal son una descripción equivalente del proceso estocástico, equivalente a la simulación de la función de transferencia ante ruido blanco, equivalente a la matriz de varianzas, covarianzas, K, kernel, etc. Entonces, bueno, pues dependiendo de qué aplicación de procesado de señal, de estimación, de estadística, de filtrado, se puede utilizar una u otra versión porque todas son lo mismo. Vamos ahora a hacer el proceso más lento. Si en vez de 1 radián por segundo pongo 0,1 radianes por segundo de ancho de banda, todo es 10 veces más lento. Claro, la autocorrelación, pues en vez de dar 3 segundos, ahora da 30 hasta que se vuelve 0. La correlación es mucho mayor con cosas anteriores y posteriores, pues las realizaciones serán todas mucho más suaves, con mucho menos componente, claro, de alta frecuencia. Y si todo es mucho más lento, se va a poder predecir con un menor número de componentes, con un menor número de armónicos, porque llegamos, claro, todo es de frecuencia más baja. Efectivamente, ahora vemos que enseguida la desviación típica de los componentes principales tiende a 0 y que, haciendo zoom, pues con 2 o 3 componentes principales yo explico más del 95% de la variabilidad. Significa, por tanto, que las combinaciones de esta línea roja por una distribución normal estándar, más esta otra línea roja por una distribución normal estándar, más esta otra línea roja por una distribución normal estándar, con eso ya casi podría ajustar este tipo de señales con solo un 5% de error. Efectivamente, ahora el componente 9 ya tiene una amplitud muchísimo más pequeña. Y al final aquí vemos, pues eso, que con 3 o 4 componentes o eso, el resto de cosas ya importan muy poco. Claro, esto tiene relación con el teorema de muestreo. ¿Vale? O sea, lo que dice este análisis de componentes principales es que con 3 números multiplicados por ciertas formas de onda se puede describir todo esto. No es exactamente que esos 3 números sean 3 muestras, porque claro, tienen que estar multiplicados por ciertos armónicos, pero tiene su relación con el periodo de muestreo. Vamos a volver a un ancho de banda de 0,6, por ejemplo, y vamos a poner esta autocorrelación, seno de x partido por x, que es la que sale en las demostraciones del teorema de Shannon, del muestreo, etc. Esta autocorrelación justo da 0 en los múltiplos del periodo de muestreo este de Nyquist-Shannon. Hay unos pocos componentes principales distintos de 0 y luego baja todo a 0 y por lo tanto pues tendríamos un mismo análisis un poco. Con 8 cosas se puede explicar todo, el 90 y muchos % de la varianza se puede explicar con 8 cosas. Estoy simulando 36 segundos y el periodo de muestreo es, pues eso, 5 segundos. Tomaría, grosso modo, 7 muestras con el periodo de muestreo este de Nyquist-Shannon y ahí sí incidiría un poco el análisis de que con 7 u 8 numeritos de los componentes principales se puede explicar todo, con 7 u 8 muestras en este tipo de realizaciones de proceso que son de un ancho de banda Clag finito, ideal, digamos de orden infinito, pues con 7 u 8 muestras también se podría explicar prácticamente todo, con la interpolación adecuada. Bien, pues vamos a concluir. El análisis de componentes principales permite descubrir que en la correlación estadística entre 361 variables aleatorias, dada por una cierta matriz K, permite describirla si lo que hay detrás es un proceso lento de ancho de banda pequeño, pues con unos poquitos componentes principales, que grosso modo están relacionados un poco con que quizás con unas poquitas muestras de esa señal podría ser reconstruida. Aquí lo hemos puesto espaciado 0,1 segundos, pero si lo llevamos al límite del tiempo continuo, pues la descomposición en componentes principales de una variable discreta se convierte en la transformación de Calhoun en Loew, con los teoremas asociados, de señales continuas, y los autovectores como número finito de cosas ortogonales se convierten en autofunciones cuya integral del producto da 0.
Obviamente, si el ancho de banda es muy rápido, el periodo de muestreo, digamos, de Nyquist es menor del que yo tengo, vuelvo un poco al filtro de Butterworth. Claro, la covarianza se hace cero enseguida, las realizaciones pues parecen puro ruido y más o menos la de 0.24 a 0.238, todos los componentes principales tienen básicamente la misma desviación típica, y lo que significa es que estas 360 variables aleatorias que son todas estas muestras pues son básicamente independientes las unas de las otras porque son ruido blanco. Con lo cual, habiendo conectado el concepto de matrices de varianzas covarianzas de procesos estocásticos con análisis de componentes principales, con Carr-Huhn-Loew en continuo, con muestreo, Shannon, etc. Con esto finalizamos este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.